quiero compartir con ustedes este estudio que he titulado Características del obrero ministerial del Evangelio. El apóstol Pablo, modelo ministerial del Evangelio, estimula a su discípulo Timoteo cuando le dice en su segunda carta a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Bueno, para entenderlo mejor, vamos a desilvanar el texto, palabra por palabra, frase por frase. ¿Cuál es la primera palabra que tenemos? Procura. ¿Qué es procurar? Bueno, haz todo lo que puedas, dentro de tu capacidad y mayor esfuerzo, con la mayor de tus habilidades, con la mejor disposición. Haz todo el esfuerzo posible, eso es procura. Si es necesario, rompe prejuicios, estructuras inútiles, costumbres y cualquier otra cosa que se oponga al objetivo de tu ministerio. Y preséntate ante Dios. No esperes que Él deba venir a ti, ni que deba andar detrás de ti todo el tiempo. Tú eres su siervo y Él tu Señor. Cuando dice que hay que procurar con diligencia, ¿qué es diligencia? Presentarse, levantarse, salir de la comodidad, del conformismo, del estancamiento. Ponte de pie, preséntate delante de Dios, hazlo sin demora, eso es con diligencia. No todos se animan, no todos pueden. No está en cualquiera el poder hacerlo. Preséntate, no esperes que Dios te ande buscando. Preséntate con diligencia, eso significa. Y esto habla de tu interés, del interés de tu parte, el interés de servir, necesidad de sujetarse al Señor. Es lo que uno siente cuando procura con diligencia. La palabra enseña que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice a través de este consejo? Hay que procurar hacer todo lo posible en presentarse con diligencia ante Dios. ¿Pero cómo? Dice esta nueva parte, ante Dios. Si uno ha decidido ser su siervo, debe ser diligente y esforzado, decidido, listo para trabajar en su obra. El Señor está esperando de tu parte un heme aquí, cuando Él pregunte, ¿a quién enviaré? Ahora, estamos todos listos, queremos con diligencia, procuramos hacer todo lo posible para presentarnos ante Dios, pero ¿cómo lo haremos? Dice la palabra, aprobado como obrero. Y este es el otro punto que tenemos que considerar de desilvanar el texto bíblico. Aprobado como obrero. No te presentes de cualquier manera. Si bien al que viene al Señor, Él no le echa fuera, tú eres un siervo. Ya no eres un pecador que llega arrepentido, con todas sus cargas y pecados, ahora eres un siervo. Entonces procura, con diligencia, presentarte ante Dios aprobado como obrero. Aprobado. ¿Quién o qué dice que lo estás? Tus frutos, tu carácter, tu forma de ser y hacer las cosas. Aprobado, puesto a prueba y calificado como apto. La prueba que a veces es como el fuego que derrite el oro para quitarle las impurezas, es lo que te limpia y te hace acepto ante el Señor. Eres un obrero, no un observador pasivo. No eres un relator de obras ajenas. Por ser un obrero, tendrás responsabilidades divinas y humanas. No te estanques aunque otros lo hagan. A cada uno el Señor reclamará su parte. Entonces, rompe el molde. Evita que tu ministerio se transforme en nominal y ritual. Procura por todos los medios presentarte ante Dios y hazlo con diligencia, con prontitud. Supera el desgano y el simplismo de hacer lo mínimo. No hagas nada por obligación ni arrastres los pies cuando vas a una misión que se te encomienda. Debes actuar y ser, aún en lo íntimo, un obrero aprobado. Tus amigos del ministerio te pueden apoyar, animar y tolerar, pero solo Dios aprueba, unge y respalda. Ahora es necesario entrar en otro punto para aquel que se presenta como un obrero. Se requiere que no tenga de qué avergonzarse. Cuida tu ministerio, pero también cuida tu testimonio como cristiano. Que los que te conozcan glorifiquen a Dios por tu vida. No te dejes vencer por la tentación y el orgullo. Desecha la soberbia, que siempre antecede a la caída.
Recuerda que si caes, aunque te perdonen y aún te restauren, la marca de tu pecado te va a descalificar para exhortar a otros. Nadie debe tener argumentos fundados para acusarte de inconductas cristianas, ministeriales y civiles. Y esto solo se logra si te mantienes fiel e intachable ante el Señor. A veces las personas no tienen prueba de tus inconductas, pero el Espíritu Santo escudriña tu vida y puede quitar la unción que un día derramó sobre ti. Cuida tu testimonio, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, que no tengan nadie nada que decirte y que tú tampoco tengas de qué avergonzarte, ni en lo privado ni en lo público. Es terrible ser señalado con el dedo de un detractor. Peor es que sea verdad. 2 cosas o más acarrean vergüenza a un siervo. Primero, el mal testimonio personal y ministerial. Y segundo, la ignorancia escritural. No confundas humildad y sencillez con la falta de cuidados especiales en estas cosas. No ocultes a nadie tu condición ministerial. Estar de incógnito quizá te relajará ante los incrédulos, pero también corres peligro de confiarte y deslizarte, y que cuando descubran que eres cristiano, las críticas sean ciertas y sientas vergüenza. Incluye a tu esposa e hijos en tu vida ministerial. Ellos pueden fortalecer tu obra en el Señor, pero las desavenencias podrían debilitarla. Integra a tu esposa. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ni el ministerio. La bendición vendrá sobre toda tu familia y serás librado de tentaciones muy comunes en los siervos de Dios. Y se requiere no solamente que cuides el testimonio y también que te preocupes por conocer la palabra, sino que traces bien la palabra. Porque trazar bien la palabra no es solamente predicar por inspiración. Si quieres ser un siervo integrando el ministerio de la iglesia, buena cosa deseas. Pero recuerda que se requiere que seas probado y aprobado. ¿Qué significa aprobado? Pasar por la prueba y que apruebes. Que pasando la prueba estés en pie. Y como tal, que prediques ajustándote a las Sagradas Escrituras, sin apartarte a diestra ni a siniestra de lo que está escrito. Predica con toda paciencia y doctrina, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten en cuenta que doctrina significa enseñanza de las Escrituras. No puedes enseñar lo que no conoces. Debes leer las Escrituras y meditarlas. Debes comparar un texto con otros para saber si estás dentro del contexto del pasaje. Que no sea tu verdad, sino la verdad de Dios. Ajustándote a la mente de Cristo, porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Que el objetivo de tu predicación sea el mismo del Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, debes distinguir costumbres de doctrina. El labrador coloca un palo en la punta del recorrido del buey y el arado. No se desvía porque tiene puesta la vista en el palo, en el objetivo. No hay un dibujo en el suelo. El labrador solo tiene la mirada fija en el palo, en el punto. Eso es trazar bien el surco, donde será plantada la semilla. Cuando uses la palabra, no pierdas de vista el palo. No te desvíes. No debes leer las Escrituras sin examinar lo que estás haciendo. Sujeta tu mente y corazón a lo que dice la palabra. El hombre de campo puede caminar derecho aún en la más cerrada noche. ¿Y sabes cómo hace? Solo camina dentro del surco y caminará derecho. Edifica y no destruyas innecesariamente. Si algo debes derribar, es todo argumento que se levanta contra los principios de Dios. Y te hago una pregunta, ¿puedes enumerar al menos 5 argumentos que atentan contra los principios de Dios? Una linda tarea. Lee la palabra de Dios, medítala antes de exponerla. Si no conoces el tema, no lo expongas todavía. No saques de contexto ningún versículo. No lo tuerzas para que encaje en un molde que tú fabricas para que signifique algo que quieres instalar. No repitas los errores de otros predicadores. Siempre fíjate de qué habla el pasaje en general antes de aislar un versículo por razones de brevedad y no digas lo que la palabra no dice.
Lo que se diga más allá de lo que los textos revelen puede hacer perder la importancia bíblica para lo cual fue escrito. Y si un texto no te da una respuesta precisa sobre un caso en particular, no lo acomodes, sino trata de enfocar el problema dentro de una visión bíblica universal. Si sacas un texto de contexto, lo vas a transformar en un pretexto. Y corres el riesgo de estar tratando un tema con textos que no son pertinentes con lo que deseas exponer. Y si tienes un problema con alguien de la congregación, no les pongas desde el púlpito, ni generalices, porque dañarás a los que son ajenos al conflicto, echando un manto de sospecha sobre todos. A veces ocurre que al predicar se responsabiliza el Espíritu Santo de la exhortación que se da, cuando lo que se expone en realidad es carnal. Y eso se puede distinguir sin necesidad de tener algún don de discernimiento, porque es muy obvio. Hay situaciones que deben estar bajo la órbita del anciano de la iglesia, quien sabrá cómo actuar. Usa la palabra bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu. Y recuerda que, como dice la palabra, las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios y tienen como objetivo enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, por lo cual se exige del obrero predicador que predique a tiempo y fuera de tiempo, y que lo haga con toda paciencia y doctrina, es decir, acompañando el desarrollo espiritual de los creyentes, pero con la enseñanza de la palabra como lema y regla principal. Es necesario que los creyentes conozcan la palabra, por lo que deben ser enseñados convenientemente. Un sabio dicho dice: la oveja gorda no salta el cerco. Se requiere del obrero aprobado que trace bien la palabra de verdad. Todo debe conjugar. La semilla debe ser buena. El obrero debe ser aprobado y la exposición de la palabra debe hacerse bien, o sea, bien trazada. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad, es lo que se requiere. La palabra dice: tu palabra es la verdad. No pretendas acomodar las situaciones o personas. Más bien todos debemos adaptarnos a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y la verdad es inconfundible, la verdad no tiene sombras. No genera confusión, la reconoces inmediatamente, como a Jesús. Jesús es la verdad. ¿Podrías confundirte? Predica sobre Él y su doctrina, y nadie se confundirá. No prediques por jactancia. Eso lo hacen los legalistas que aman más su postura y el qué dirán que a la palabra misma. El objetivo de la palabra que has de trazar derribará todo argumento que se levanta contra Dios, contra la salvación. La palabra de Dios echará por tierra las falsas doctrinas que surgieron contra la ética cristiana, contra la vida consagrada al Señor y que han llevado a la trivialidad espiritual a muchos. Debes predicar, trazar bien la palabra de verdad. No quieras quedar bien con los necios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Así son los obreros que Dios aprueba. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ve directo al objetivo, como el obediente buey que se sujeta al que lo conduce. De cerca, quizás solo veas surcos y más surcos, pero desde arriba se ve algo ordenado. Eleva tu visión. Un obrero aprobado se distingue por ser diligente. Lo es cuando busca un ministerio, y lo es más luego de la unción que el Espíritu Santo derrama sobre él. Y el consejo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, recordando de quién has aprendido. No solo debes recordar lo aprendido, sino también de quién aprendiste: de tu madre, de tu padre, de tus abuelos y de esos siervos que se han esforzado por mantener la doctrina sagrada. Pero diferénciala de las costumbres religiosas, que suelen tener apariencia de religiosidad, pero no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. Por tanto, el consejo para un buen obrero es: sé ejemplo de los creyentes en amor, conducta y fe.
Recuerda que los hermanos copiarán tus formas y costumbres. No te escandalices del fuego de la prueba que te sobrevenga, como si una cosa extraña aconteciera. Él quiere obreros probados y finalmente aprobados, templados para soportar sus propias pruebas y la de los hermanos que pastorea. Estás en tiempos muy difíciles. Para muchos será complicado perseverar, pero tú cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. ¿Cómo es eso? Es como ser promotor de un vehículo nuevo. Grítale al mundo que deje su carromato y adquiera algo bueno como lo que le muestras. Convéncelos de dejar su viejo auto. Pero prepárate para los melancólicos que les cuesta dejar lo viejo e inservible. Prepara tu argumento, estúdialo. Convéncete primeramente a ti mismo, porque si estás dudando no convencerás a nadie. Sé diligente, porque el obrero de Dios debe serlo. Y te digo a título de conclusión, si has comprendido, si aceptas el llamado, el propósito y el objetivo de esta enseñanza, entonces procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad.